Muy buenas a todos y bienvenidos a otro tutorial del Battlefield Wars 2 en Dolphin Emulator. Para jugar al modo online de Battlefield Wars 2 se pueden utilizar dos servidores, Zwei y Wimpy. En PC se suele utilizar Zwei al ser el más fácil de activar. Para activar Zwei necesitamos dos cosas, el juego y unos archivos para parchear el juego. Una vez que tenemos el juego en formato ISO, descarga todos los archivos del zip. Pon el juego y todos los archivos para el parche en una carpeta llamada PatchKit. Esto es lo que tendrías que tener en la carpeta. Selecciona el juego y arrástralo hasta el archivo Network Patch. Cuando se abra la consola de comandos, selecciona Zwei. Normalmente, se empezará a crear una copia del juego, pero parcheada para tener acceso al servidor Zwei. Una vez que la creación del nuevo juego termine, cierra la consola de comandos. Normalmente, en la carpeta PatchKit, se habrá creado una carpeta llamada Zwei Mode Images, en la que en su interior se encuentra una copia del juego, pero que te permite conectarte al servidor Zwei. Puedes renombrar el archivo de manera que te permita diferenciar el juego original y el juego parcheado. Abre Dolphin, ve a Config y después Paths. Da clic a Add New Path y selecciona la carpeta Zwei Mode Images donde está el juego parcheado. Cierra la ventana y normalmente tendrás el juego en el menú principal de Dolphin. Vuelve a Config y selecciona la opción Enable Cheat Codes. Cierra la ventana y haz clic derecho en el juego. Haz clic en Properties, dirígete a Gecko Codes y descarga los códigos preexistentes. Normalmente, una lista de 5 o 6 códigos se va a descargar. Después de haber descargado estos códigos, haz clic en Add New Code. En la sección Name, pon lo que quieras, aunque puedes poner algo que haga referencia al código, por ejemplo, Permanent Multiplayer. En la parte código, copia este código. Puedes pausar el vídeo o puedes copiar el código directamente en la descripción del vídeo. Cierra la ventana y verifica que el Gecko Code que acabas de crear está activado. Haz clic en Open y ejecuta el juego parcheado para Zwei. Si ejecutas el juego original, no podrás conectarte al servidor multijugador. Selecciona uno de los 3 perfiles, bórralo y crea un nuevo perfil. Al conectarte, seguramente tu ordenador va a abrir una pantalla preguntándote por permisos de acceso de Dolphin a Internet. Selecciona ambos para estar seguros de que Dolphin tiene acceso a Internet. Normalmente, el juego debería darte acceso al menú del servidor de multijugador. Para verificar que el Gecko Code funciona y que tienes acceso permanente al servidor multijugador, vuelve atrás e intenta conectarte de nuevo. Si has seguido los pasos correctamente, deberías de tener acceso al contenido multijugador de Battlefield Wars 2. Ahora que tienes acceso al multijugador, no olvides unirte al Discord de la comunidad de Battlefield Wars para poder jugar con todos nosotros y disfrutar de este fantástico juego. Si tienes algún problema o dificultad, no dudes en contactarme por Discord o dejando un comentario por aquí. Te estaría muy agradecido si le das a me gusta y te suscribes al canal. Eso permitiría mejorar la visibilidad de este vídeo y del canal en general, ya que mi deseo es expandir lo más posible esta fantástica comunidad. ¡Hasta la próxima!